Hay hombres que nacen en el silencio y que, por misterio de la providencia, terminan convirtiéndose en la voz irreemplazable de todo un pueblo. Óscar Arnulfo Romero Galdámez llegó al mundo el 15 de agosto de 1917. Nació en Ciudad Barrios, una pequeña y pintoresca población, enclavada en las exuberantes colinas del oriente de El Salvador, a unos 900 metros de altitud. Era un hogar modesto, aunque no conocían la miseria extrema. Su madre, Guadalupe de Jesús, era una mujer de fe profunda que había aportado una pequeña granja al matrimonio. Su padre, Santos Romero, trabajaba como telegrafista local, un hombre aficionado a la lectura y a la música, pero de carácter difícil, explosivo y de costumbres relajadas. En aquella casa, como en casi todo el pueblo, los niños dormían en camas compartidas y vivían sin electricidad. A los 4 años de edad, la vida del pequeño Óscar sufrió un golpe devastador. Una grave enfermedad, casi con total seguridad, la poliomielitis, atacó su frágil cuerpo. Durante mucho tiempo, el niño perdió la capacidad de moverse libremente y de hablar. Aquella tragedia moldeó su alma de forma definitiva. Se volvió tímido, sumamente reflexivo e introvertido. Su propio padre, en su dureza e incomprensión, llegó a llamarlo tristemente el paralítico. Mientras otros niños corrían y jugaban con fuerza, Óscar saboreaba las palabras, los significados y el silencio. Aprendió a meditar. Sentía un amor inmenso por Dios desde muy pequeño. Le gustaba refugiarse a rezar en la pequeña iglesia del pueblo. Y su hermano menor, Mamerto, recordaba cómo Óscar se levantaba en medio de la madrugada, en la más absoluta oscuridad, solamente para orar. En casa, su juego favorito era organizar pequeñas procesiones de Semana Santa. Y en aquellas tardes en las que acompañaba a su padre a la oficina de telégrafos, sentía una profunda y extraña fascinación por los micrófonos, las radios y las grabadoras. Sin saberlo, Dios ya estaba preparando el corazón y la mente del gran comunicador de la verdad. A los 13 años, impulsado por un llamado ardiente en su pecho, ingresó en el Seminario Menor de San Miguel. De las colinas frescas de su pueblo, pasó a la sofocante y ardiente llanura salvadoreña. Pero su padre, Santos, no terminaba de entender aquella vocación. Él quería que Óscar fuera carpintero, e incluso lo había mandado a un taller. De pronto, el padre se negó a seguir pagando la formación sacerdotal de su hijo. Parecía el fin de su gran sueño. Pero el joven Óscar no se rindió. Trabajó incansablemente durante los calurosos veranos, llegando a bajar a las profundidades de una mina para costear su propia manutención y demostrar su entrega al Señor. Fue entonces cuando el obispo de San Miguel, viendo la pureza y el empeño de aquel muchacho, decidió intervenir y hacerse cargo de la mayor parte de los gastos. Aquel joven humilde, piadoso y perseverante, inmensamente amado por sus formadores claretianos, había logrado salvar su vocación. Pero su destino no iba a quedarse limitado a las cálidas tierras salvadoreñas de San Miguel. El talento, la brillantez en la gramática y la inmensa piedad del joven seminarista no pasaron desapercibidos para su obispo, Monseñor Juan Antonio Dueñas, quien pronto comprendió que Óscar estaba llamado a una misión mucho más grande. El obispo Dueñas, un hombre de gran amplitud de miras que conocía bien Europa, decidió enviar a Roma a sus 2 alumnos más prometedores. Uno de ellos era Rafael Valladares, un refinado joven intelectual de familia rica y terrateniente. El otro era el humilde hijo del telegrafista de Ciudad Barrios. En octubre de 1937, Óscar cruzó el inmenso océano y llegó a la ciudad eterna. Roma transformó su vida para siempre. Se alojó en el Colegio Pío Latinoamericano y estudió en la prestigiosa Universidad Gregoriana, dirigida por los padres jesuitas. Allí, lejos de su hogar patrio, forjó un vínculo de hermandad indestructible con Rafael Valladares. Aunque venían de mundos sociales completamente opuestos en El Salvador, en el corazón de la Iglesia, eran iguales. En la ciudad eterna, Óscar absorbió la disciplina, la austeridad y la visión universal del catolicismo. Era el tiempo de la romanización,
un esfuerzo por elevar el nivel espiritual del clero latinoamericano, separándolo de la política y acercándolo al corazón del Evangelio. Óscar descubrió la dureza y la belleza de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que marcaron a fuego su alma sacerdotal. En sus notas íntimas, el joven Romero escribiría con profunda devoción: «Los ejercicios de San Ignacio son un esfuerzo personal a vivir el cristianismo. No son grandes principios, sino el habla personal de Dios. Ha de ser mi anhelo decir siempre: háblame, Señor». Pero no todo era estudio encerrado entre los gruesos muros de la universidad. Óscar caminaba por las calles empedradas de Roma y servía pastoralmente en las parroquias más humildes de la periferia, en barriadas obreras como Garbatella y Quarticciolo. Conocía de cerca las penurias de la gente sencilla, preparándose, con infinita ternura, para ser algún día el pastor de los más pobres. El momento culminante de su juventud llegó el 4 de abril de 1942. En plena Segunda Guerra Mundial, con toda Europa sumida en el miedo y la oscuridad, Óscar Arnulfo Romero fue ordenado sacerdote en Roma. Al postrarse en el suelo de mármol de la iglesia, entregó su vida entera a Cristo, prometiendo ser un instrumento puro de su amor, de su gracia y de su paz. El niño tímido y enfermizo de Ciudad Barrios era ahora un sacerdote fuertemente arraigado en la comunión romana. Pero pronto tendría que emprender el viaje de regreso a una patria que comenzaba a hervir silenciosamente en la olla a presión de la desigualdad y la injusticia. El viaje de regreso a aquella patria que empezaba a hervir silenciosamente no fue sencillo. En agosto de 1943, Óscar Romero y su amigo Rafael Valladares dejaron atrás Europa, pero las secuelas de la guerra los alcanzaron en Cuba, donde fueron encerrados temporalmente en un campo de internamiento al ser sospechosos por provenir de la Italia de Mussolini. Finalmente, en la Navidad de aquel año, el joven sacerdote pisó de nuevo suelo salvadoreño. En enero de 1944, celebró su primera misa solemne rodeado de los suyos en Ciudad Barrios. Casi de inmediato fue enviado como párroco a Anamorós, un pequeño y caluroso pueblo enclavado en las montañas. Pero su obispo pronto comprendió que la inmensa capacidad de trabajo de aquel joven daba para mucho más, y lo llamó a San Miguel para ser el secretario de la diócesis. Allí permanecería durante 23 largos años. Romero se convirtió en un auténtico torbellino de actividad pastoral. Asumió el liderazgo de la catedral, impulsó su construcción hasta verla terminada, y su fama como predicador creció de tal manera que, cada domingo, 5 emisoras de radio locales transmitían su misa de forma simultánea. Era un sacerdote tradicional, sumamente piadoso, incansable y estricto. Fomentaba con devoción el amor a la Virgen de la Paz, patrona de El Salvador. Visitaba los penales llevando películas a los reclusos para aliviar la oscuridad de su encierro y organizaba retiros sin descanso. A mediados de los años 50, Romero vivió una experiencia que calibraría su brújula interior de por vida. Durante un mes entero, se recluyó para realizar los rigurosos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En el silencio absoluto de aquel retiro, forjó el que sería su lema episcopal y su guía inquebrantable: sentir con la Iglesia. Pero los tiempos estaban cambiando a una velocidad vertiginosa. Entre 1962 y 1965, el Concilio Vaticano II sopló como un vendaval sobre el anquilosado catolicismo mundial. Romero, como hombre profundamente leal a Roma, acató las reformas con obediencia. Pero miraba con inmensa desconfianza y dolor los excesos que siguieron. Le perturbaban profundamente los sacerdotes jóvenes que abandonaban la sotana, que hablaban de revolución social y que desafiaban abiertamente la autoridad de los obispos. Su lealtad institucional y su impecable labor lo llevaron a la capital, San Salvador. Y el 21 de junio de 1970 fue consagrado obispo auxiliar. A pesar del inmenso honor de su investidura, Romero era un hombre atormentado por su propio afán de perfección. Su nivel de exigencia consigo mismo era tan asfixiante que sufría de escrúpulos constantes sobre sus verdaderas intenciones y su dignidad para el cargo.
Esto lo llevó incluso a buscar la ayuda de un psicólogo clínico, el doctor Rodolfo Semch, para lograr sobrellevar la abrumadora presión y la rigidez de su propio carácter. En aquellos años capitalinos, Monseñor Romero se ganó a pulso la fama de obispo conservador. Cuando fue nombrado director del periódico arquidiocesano Orientación, no dudó en atacar en sus editoriales a los colegios jesuitas, acusándolos de enseñar demagogia y marxismo disfrazados de educación liberadora. Para el obispo Romero, la Iglesia debía dedicarse a salvar las almas y mantenerse completamente alejada de los conflictos políticos territoriales. El orden y la obediencia eran sagrados. Por eso, la oligarquía respiró tranquila y los sectores progresistas con cierta decepción cuando a finales de 1974 el Vaticano lo nombró obispo de la pequeña diócesis rural de Santiago de María. Parecía el destino perfecto y tranquilo para un prelado tradicional. Sin embargo, los caminos de Dios suelen escribirse en los renglones torcidos del dolor humano. En Santiago de María, Romero chocó de frente y sin intermediarios con la miseria extrema de los campesinos. Durante la cosecha del café, al ver a miles de jornaleros durmiendo a la intemperie, tiritando de frío en las aceras del pueblo, el obispo abrió las puertas del obispado y los salones de la catedral para darles refugio y comida caliente. Y fue allí donde un sacerdote le demostró una verdad que Romero, ingenuamente, se negaba a creer. Los ricos hacendados cafetaleros, a quienes él consideraba gente buena y piadosa, estaban pagando a los campesinos un colón con 75 centavos por su extenuante jornada, una cifra dolorosamente inferior al mínimo legal establecido para sobrevivir. Pero el golpe que comenzaría a quebrar su visión del mundo llegó en la oscuridad de la madrugada del 21 de junio de 1975. La Guardia Nacional irrumpió salvajemente en el pequeño caserío de Tres Calles y acribilló a balazos y machetazos a 5 campesinos desarmados. A la mañana siguiente, Monseñor Romero acudió al lugar. Vio la sangre fresca en la tierra, escuchó el llanto desgarrador e impotente de las viudas y sintió cómo su corazón de pastor se encogía. Lleno de santa indignación, fue a reclamar cara a cara al comandante militar local. Luego, escribió una carta privada y sumamente respetuosa al presidente de la República, rogando justicia. Pero, y aquí radica la gran tragedia de su agonía interior. Romero se negó rotundamente a denunciar la masacre de forma pública en los periódicos o en la radio. Aún creía, con desesperada fe, que el gobierno corregiría sus propios errores. Aún temía avergonzar a la Iglesia si los campesinos asesinados resultaban ser, como decía la policía, peligrosos subversivos. Monseñor Romero seguía confiando ciegamente en las leyes de los hombres y en la diplomacia silenciosa de los despachos. Pero aquella sangre campesina derramada en Tres Calles había dejado una herida abierta en su alma. Una herida que estaba a punto de desangrarse de la forma más dolorosa imaginable. Aquella herida abierta por la masacre de Tres Calles no fue un hecho aislado. Fue el brutal despertar a una realidad que Monseñor Romero ya no podría ni querría ignorar. En las montañas de Santiago de María, el velo de sus antiguas certezas comenzó a rasgarse para siempre. A finales de 1974, cuando asumió la diócesis, Romero se encontró con un territorio de más de 400.000 almas, casi todas campesinas. Era una tierra de contrastes hirientes, dominada por la geografía del volcán. Por un lado, las ricas fincas cafetaleras que producían inmensas fortunas para unas pocas familias. Por el otro, la pobreza asfixiante y silenciosa de quienes trabajaban esa misma tierra de sol a sol. Monseñor Romero era un hombre de orden, acostumbrado a los despachos limpios y a la diplomacia eclesiástica. Pero allí, la miseria le golpeó directamente en el rostro. Durante la temporada de recolección del café, a la que él llamaba poéticamente la lluvia de rubíes, la ciudad se llenaba de miles de jornaleros que bajaban de los caseríos más remotos, cerca de la frontera con Honduras. Las noches de invierno en Santiago de María eran implacables. Desde la ventana del obispado, el prelado veía a familias enteras. Hombres desnutridos,
mujeres agotadas y niños descalzos, durmiendo a la intemperie en la plaza pública, tiritando de frío sobre el suelo empedrado, esperando el amanecer para volver a los cafetales. Su corazón de pastor, genuinamente compasivo, no soportó aquella visión. Inmediatamente ordenó abrir los pasillos de la casa episcopal, la rectoría de la inmensa catedral y los salones del clero para que cientos de campesinos tuvieran al menos un techo bajo el cual dormir. Movilizó a Cáritas y a las señoras de la caridad para repartir platos de comida caliente al final de las extenuantes jornadas, e incluso proyectaba películas religiosas al aire libre para darles un momento de consuelo y dignidad. Pero la caridad ya no era suficiente. Y la verdadera sacudida moral llegó cuando descubrió la raíz de aquella miseria. Un día, un sacerdote pasionista que trabajaba en la diócesis se le acercó para denunciar un crimen silencioso. Los terratenientes estaban robando sistemáticamente a los campesinos. Monseñor Romero, recordando a los hacendados de modales refinados y misa dominical que había conocido durante años, se resistió a creerlo. «Son buena gente», respondió tratando de defenderlos. El sacerdote, mirándolo a los ojos, lo desafió. «Vaya usted mismo a la finca y lea la pizarra de pagos». Romero fue, y allí, escrito con tiza frente a los peones, descubrió la humillante verdad. La pizarra anunciaba un pago de 1 colón con 75 centavos por el día entero de labor. El salario mínimo legal en El Salvador, la cantidad paupérrima calculada para no morir de hambre, era de 2 colones con 50 centavos. Los ricos hacendados, que a menudo financiaban las fiestas patronales, defraudaban el sudor y la vida de los más pobres. Este choque con la avaricia estructural resquebrajó su visión tradicional del mundo. En su humilde boletín diocesano llamado El Apóstol, Romero empezó a alzar la voz con una firmeza inédita. Escribía citando la carta del apóstol Santiago. «El salario de los obreros que segaron sus campos, el que ustedes han retenido con fraude, está clamando al cielo, y esos gritos han llegado a los oídos del Señor». Romero aún temía las ideologías radicales. Cuando el gobierno acusó al Centro de Formación Pastoral Campesina de Los Naranjos de ser un foco de subversión política, el obispo, asustado por las protestas sociales, decidió suspender temporalmente sus actividades. Pero, a diferencia de su etapa autoritaria en la capital, esta vez no impuso su mandato en silencio. Se sentó a dialogar, escuchó pacientemente a sus sacerdotes, analizó los métodos de enseñanza y comenzó a comprender que los documentos del Concilio Vaticano II y las encíclicas del Papa Pablo VI sobre la liberación no eran propaganda marxista, sino el grito más profundo del Evangelio exigiendo justicia. El obispo, que antes exigía estricto decoro eclesiástico, comenzó a montar altavoces en su viejo vehículo todoterreno para internarse por los escarpados y peligrosos caminos de tierra. Iba a los caseríos olvidados, no solo a celebrar misas, sino a escuchar. Las cartas empezaron a llegar a su despacho, hojas de papel arrugado, escritas con letra temblorosa por manos más acostumbradas al machete que al bolígrafo, firmadas en ocasiones solo con huellas dactilares. En ellas, los campesinos le contaban sus penas, sus esperanzas y su naciente fe en un Dios que no quería verlos aplastados. Al tocar aquellas manos ásperas y leer aquellos mensajes, Óscar Arnulfo Romero comenzó a tocar físicamente las llagas de Cristo. Su transformación en Santiago de María fue un proceso silencioso, agónico y profundamente sagrado. Había dejado de ser el obispo de los despachos para convertirse en un pastor con olor a oveja, cuyo corazón latía ya al mismo ritmo que el de los oprimidos. Y justo cuando creía que pasaría el resto de sus días cuidando de aquellos humildes cortadores de café en el anonimato de la montaña, desde el Vaticano llegó una decisión inesperada que sacudiría a todo el país, arrastrándolo de forma inevitable hacia el mismísimo ojo del huracán. Aquella decisión ineludible que lo arrancaría de la quietud de la montaña para arrojarlo al centro mismo del huracán, se hizo pública a principios de 1977. El anciano arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Chávez y González, se retiraba tras casi 40 años de ministerio.
Su mandato terminaba bajo acusaciones de marxismo por parte del gobierno, en medio de un país asfixiado por la violencia, los fraudes electorales y la represión militar. La Santa Sede necesitaba un sucesor urgente, y el nombre elegido fue el de Óscar Arnulfo Romero. Para el gobierno militar y para las élites de la oligarquía salvadoreña, la noticia fue recibida con un profundo y disimulado suspiro de alivio. Incluso exponentes de las altas esferas económicas habían movido sus hilos, recomendando su nombre ante la Nunciatura y en Roma. Lo consideraban el candidato perfecto. Creían estar ante un hombre de orden, sumamente piadoso, conservador, alérgico a las revueltas sociales y estricto guardián de la disciplina eclesiástica. Estaban convencidos de que Romero silenciaría a los sacerdotes progresistas, frenaría los reclamos sociales y devolvería a la Iglesia a la cómoda penumbra de las sacristías. Por el contrario, gran parte del clero capitalino recibió el nombramiento con amarga decepción. Esperaban a un obispo más audaz, como el obispo auxiliar Arturo Rivera Damas, y sentían que Roma les enviaba a un prelado reaccionario para someterlos. Romero, perfectamente consciente de este rechazo y de su propia insuficiencia, asumió el cargo el 22 de febrero de 1977, en una ceremonia sencilla, casi silenciosa, cargando con una cruz que él mismo sentía demasiado pesada para sus frágiles hombros. Pero aquellos que creían poder manipular al nuevo arzobispo habían olvidado un detalle crucial en su biografía. Monseñor Romero era, por encima de todo, un pastor radicalmente honesto ante Dios. En aquellos días de inmensa soledad e incomprensión, Romero tenía un refugio espiritual, un amigo íntimo y leal en quien confiaba plenamente. Se trataba del padre Rutilio Grande, un sacerdote jesuita de origen salvadoreño, inquieto, propenso a las crisis existenciales, pero dotado de un corazón desbordante. Rutilio no era un frío académico de escritorio o un intelectual de la política. Era un párroco rural que amaba a las inmensas mayorías oprimidas. Había decidido vivir pobremente en Aguilares, enseñando a los campesinos a leer la Biblia, a descubrir que Dios era Padre de todos y que, por tanto, nadie tenía derecho a explotarlos. Romero admiraba profundamente a Rutilio. Lo consideraba, sin lugar a dudas, un verdadero hombre de Dios. A pesar de que la labor de concientización de Rutilio enfurecía a los terratenientes, Romero sabía perfectamente que en el corazón de aquel sacerdote no había odio, ni guerrillas, ni ideologías, sino el amor puro y transformador del Evangelio. Y entonces, el reloj de la historia marcó la hora del Calvario. El 12 de marzo de 1977, apenas 3 semanas después de que Romero asumiera el arzobispado, el padre Rutilio Grande viajaba por un polvoriento camino rural hacia la parroquia de El Paisnal. Lo acompañaban 2 feligreses, un anciano catequista llamado Manuel y un joven de apenas 16 años llamado Nelson. De pronto, en medio del silencio de los cañaverales, estalló el infierno. Un escuadrón de la muerte emboscó el vehículo y lo acribilló a balazos. Los 3 perdieron la vida en el acto. Cuando la aterradora noticia llegó a San Salvador, Monseñor Romero sintió que el alma se le partía en 2. Salió de inmediato hacia Aguilares. Al caer la tarde, entró en la pequeña iglesia parroquial, y allí, frente al altar, encontró los 3 cuerpos inertes, destrozados por el odio y la metralla. El arzobispo se acercó al cadáver de su entrañable amigo. Aquel rostro sereno, ahora manchado de sangre inocente, fue el espejo definitivo donde Óscar Romero vio reflejada toda la crueldad de El Salvador. Durante toda la noche, Romero permaneció en la iglesia, velando los cuerpos en un silencio cargado de lágrimas y profunda oración. Los campesinos, aterrorizados y desolados, se agolpaban a su alrededor, sintiéndose huérfanos. En aquella larga y oscura madrugada, frente a la muerte de los inocentes, el corazón del prelado se liberó de sus últimas ataduras. Comprendió que si habían matado a Rutilio por amar y defender a los pobres, él, como arzobispo, debía continuar su obra. En el silencio de la noche, se dijo a sí mismo: si me matan a mis sacerdotes, tengo que ocupar su lugar.
Al día siguiente, durante la misa de exequias, un romero visiblemente transfigurado subió al púlpito. Con la voz embargada por la emoción, pero revestida de una inquebrantable autoridad profética, declaró que el asesinato de Rutilio no había sido por subversión política, sino por amor. Y, elevando la mirada hacia las fuerzas ocultas que seguramente escuchaban la transmisión por radio, pronunció unas palabras que dejaron a todos atónitos. A los hermanos criminales les decimos que los amamos y que le pedimos a Dios el arrepentimiento para sus corazones, porque la Iglesia no tiene enemigos. Aquel perdón absoluto, cargado de dolor insoportable y de firmeza sagrada, fue su bautismo de fuego. El gobierno y los poderosos comprendieron, con un escalofrío de terror, que habían cometido un error de cálculo histórico. El obispo callado y dócil que tanto anhelaban manipular, había muerto para siempre junto a su amigo jesuita, dando paso al profeta insobornable que estaba a punto de paralizar a todo el país. Aquel doloroso bautismo de fuego, frente a la tumba de su gran amigo Rutilio, exigía una respuesta pastoral inmediata. Una respuesta que estuviera a la altura de la sangre inocente derramada. El 15 de marzo de 1977, apenas 3 días después del asesinato, el clero de San Salvador le propuso a su nuevo arzobispo un gesto inédito y valiente. Le pidieron cancelar absolutamente todas las misas del siguiente domingo en las parroquias y pueblos de la diócesis para celebrar una sola Eucaristía en la Catedral Metropolitana. El objetivo era claro: mostrar a la nación entera y al gobierno militar que la Iglesia era un solo cuerpo unido frente al terror. Monseñor Romero, superando sus propias dudas iniciales, aceptó, y a sus sacerdotes les advirtió con firmeza: la desunión significa suicidio en esta hora. Pero esta decisión iba a desatar el primer gran terremoto institucional de su recién estrenado arzobispado. El nuncio apostólico en El Salvador, Monseñor Emanuel Ejerada, representante diplomático del Vaticano, se opuso de forma rotunda. El nuncio consideraba que su tarea principal era mantener las buenas relaciones con el gobierno y veía en esta huelga de misas una provocación peligrosa y un ataque al orden establecido. El 16 de marzo, el nuncio citó a Monseñor Romero y lo presionó con dureza para que anulara la iniciativa. Romero, que sentía un inmenso respeto por la autoridad, también poseía un temperamento borrascoso y apasionado cuando percibía una injusticia. Ofendido por la intromisión en su labor pastoral, se irritó profundamente. En un acto de insólita resistencia, le pidió al sacerdote que lo acompañaba que lidiara con el diplomático. Tomó un periódico de la mesa y se puso a leerlo en las propias narices del nuncio, cortando de raíz la conversación. Monseñor Gerada creyó haber arrancado un acuerdo a medias, suponiendo que las misas regulares se celebrarían en las parroquias a otras horas. Pero se equivocaba. El viernes 18 de marzo, Romero se reunió con 73 de sus párrocos. 71 de ellos votaron a favor de mantener los templos cerrados y celebrar únicamente en catedral. Al día siguiente, el nuncio le envió una carta de enérgica protesta. La respuesta de Monseñor Romero, fechada el lunes 21, dejó claro que el obispo sumiso que muchos esperaban había desaparecido. Escribió con contundencia: afirmo categóricamente que no hubo acuerdo. Me parece que un asunto arquidiocesano es de la incumbencia del arzobispo únicamente. El domingo 20 de marzo de 1977, el sol iluminó un país paralizado por la fe. Las puertas de todas las capillas e iglesias de San Salvador y sus alrededores amanecieron cerradas. Desde muy temprano, ríos de gente humilde, campesinos, religiosas y obreros, caminaron largas distancias hacia el centro de la ciudad. 100.000 personas, 100.000 almas heridas, silenciadas y hambrientas de consuelo, abarrotaron la plaza frente a la catedral. En medio del estado de sitio y del miedo, fue un éxito pastoral arrollador. Fue un inmenso abrazo espiritual entre el pastor y sus ovejas, demostrando que la fe de un pueblo no se podía silenciar con balas. Sin embargo, el fuerte choque con el nuncio dejó a Romero herido y preocupado. Su naturaleza escrupulosa y su amor por la Iglesia le exigían estar en comunión con Roma.
Sentía que necesitaba la confirmación del Santo Padre. Por eso, el 26 de marzo, emprendió un viaje repentino a la Ciudad Eterna. El miércoles siguiente, durante la audiencia general, el Papa Pablo VI lo reconoció entre la multitud y, rompiendo el protocolo, quiso recibirlo de inmediato. El anciano pontífice escuchó atentamente el dolor del arzobispo salvadoreño, las calumnias de la oligarquía y el peso inmenso que cargaba. Entonces, Pablo VI lo miró con profunda ternura paternal, tomó sus manos y le regaló unas palabras que Monseñor Romero grabaría a fuego en su alma para el resto de sus días. «Ánimo, usted es el que manda». Aquel respaldo absoluto del vicario de Cristo le devolvió la paz interior y disipó todas sus dudas. Pero al emprender el viaje de regreso a las tierras ardientes de Centroamérica, Monseñor Romero descubriría que el gobierno y la oligarquía militar no estaban dispuestos a perdonarle jamás semejante demostración de fuerza evangélica. Y aquella demostración de fuerza evangélica no solo le costó el odio implacable del poder civil, sino que abrió una herida mucho más íntima y dolorosa. Al regresar a El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero descubrió que estaba casi completamente solo dentro de la jerarquía de su propia iglesia. La conferencia episcopal salvadoreña se había fracturado de manera irreparable. Obispos como Pedro Arnoldo Aparicio, Benjamín Barrera y Eduardo Álvarez no solo no comprendían la actitud profética de Romero, sino que la rechazaban abiertamente. Lo acusaban de subversivo, de permitir que los sacerdotes agitaran a los campesinos y de romper la tradicional armonía con el gobierno. Para ellos, el arzobispo estaba destruyendo la paz. El dolor de Romero alcanzó una profundidad insondable en abril de 1978. Durante una reunión urgente convocada por los demás prelados, 4 obispos firmaron un documento oficial en apoyo al nuncio apostólico y en contra de los sacerdotes de la arquidiócesis. Incluso su propio obispo auxiliar, Marco René Rebelo, votó en su contra y criticó su forma de actuar. Monseñor Romero, acompañado únicamente por la lealtad silenciosa de Monseñor Arturo Rivera Damas, tuvo que escuchar cómo sus propios hermanos de episcopado lo acusaban de ser el culpable de la crisis nacional. Al regresar a su humilde habitación en el Hospital de la Divina Providencia, donde había elegido vivir de forma permanente para estar cerca de los enfermos de cáncer, Romero anotó en su diario personal: «Ha sido un día amargo. Lamento que la división entre los obispos se agrave con este paso». Para un hombre de naturaleza tradicional, amante del orden, de la obediencia estricta y de la comunión eclesiástica, estar enfrentado a sus hermanos obispos y al representante diplomático del Papa era un auténtico martirio psicológico. Monseñor Romero no era un líder revolucionario blindado contra las críticas. Era un hombre sumamente sensible, tímido y con tendencia a los escrúpulos. Sentía terror a equivocarse. Le aterraba la idea de estar fallándole a Dios. ¿Cómo pudo soportar semejante presión sin derrumbarse? La respuesta se encontraba en el más absoluto silencio, en las largas madrugadas de rodillas frente al sagrario. La vida interior del arzobispo era el verdadero y único motor de su resistencia. Romero se refugiaba constantemente en sus retiros espirituales, guiado por los severos ejercicios de San Ignacio de Loyola. En aquellas libretas de apuntes íntimos no escribía proclamas políticas. Escribía súplicas desgarradoras pidiendo luz. Analizaba sus propios defectos con una dureza implacable. Se acusaba de perfeccionismo, de temor al qué dirán y de buscar excesivamente la aprobación de los demás. Reconociendo su propia fragilidad humana ante el peso abrumador de la sangre derramada y la persecución a sus comunidades, Monseñor Romero pidió ayuda. Confió la dirección de su alma al anciano sacerdote jesuita Segundo Azcue, con quien se confesaba regularmente para limpiar cualquier rastro de vanidad, de orgullo o de rencor en su corazón. Y con una madurez y humildad sorprendentes para un prelado de su época, también acudía al consultorio del doctor Rodolfo Semch, un psicólogo clínico, para encontrar un espacio seguro donde desahogar sus profundas tensiones, ordenar sus pensamientos y evitar que el inmenso estrés de la guerra lo paralizara.
La soledad institucional se convirtió misteriosamente en el crisol de su santidad. En la oscuridad de la incomprensión de sus iguales, Romero descubrió que su amado lema episcopal, sentir con la Iglesia, no significaba complacer a los diplomáticos o asegurar la comodidad y los privilegios del clero. Significaba sentir con el pueblo crucificado. Significaba irremediablemente abrazar la cruz. En sus diarios y meditaciones, el arzobispo dejaba plasmada una fe absoluta en la divina providencia. Se convenció de que no era él quien guiaba la inmensa y convulsa arquidiócesis, sino el Espíritu Santo. Cuando las dudas lo asaltaban en medio de la noche, recordaba las palabras de consuelo que el Papa Pablo VI le había regalado en Roma, y repetía para sus adentros que su único deber, su única lealtad absoluta, era con el Evangelio. Si no acertamos en un juicio político no importa, el hombre es falible. Solía predicar con la voz cargada de inmensa ternura. Lo que importa es no equivocarse en asuntos de fe. Lo que importa es ser fiel a la palabra del Señor. Y así, destrozado por dentro, incomprendido por sus pares, pero sostenido por una fuerza divina inquebrantable, el pastor solitario seguía caminando, ofreciendo su propio sufrimiento interno como una ofrenda secreta de paz por su país. Pero mientras Monseñor Romero buscaba consuelo y discernimiento en el silencio sagrado de la oración, en las calles y en los campos de El Salvador, la maquinaria de la muerte no se detenía, y una nueva ola de terror estaba a punto de golpear las puertas mismas de sus parroquias. Y fue precisamente en medio de esa maquinaria de muerte y de un silencio cómplice impuesto por el terror, donde el pueblo salvadoreño encontró un faro de luz indestructible. En aquel tiempo, los grandes periódicos, las cadenas de televisión y las radios comerciales de El Salvador estaban controlados por la oligarquía y el gobierno militar. La censura era absoluta. Se publicaban mentiras para justificar las masacres, se llamaba terroristas a los campesinos que pedían un salario justo, y se ocultaban sistemáticamente las torturas. Todo estaba diseñado para que el país viviera en una oscuridad perfecta. Pero Monseñor Romero tenía un instrumento modesto, pero inmensamente poderoso. La radio arquidiocesana, ISAX, conocida como la Voz Panamericana. A través de sus ondas, el arzobispo transformó la misa dominical de las 8 de la mañana en el corazón palpitante de toda la nación. Aquellas Eucaristías, celebradas en una catedral metropolitana siempre abarrotada de obreros, religiosas, campesinos y estudiantes, dejaron de ser simples ritos de sacristía. Después de explicar con profunda belleza las lecturas bíblicas, Monseñor Romero abría sus apuntes y comenzaba la sección más esperada y temida de toda la semana, los llamados Hechos de la Semana. En ese momento un silencio sagrado y sobrecogedor envolvía al país entero. Quienes vivieron aquella época recuerdan que un domingo por la mañana se podía caminar por las calles de San Salvador sin perder una sola palabra de la homilía, porque los pequeños radios de transistores, en cada casa, en cada mercado, en cada taller, estaban sintonizados en la misma frecuencia. A través de la ISAX, la voz de Monseñor Romero descendía a los abismos del sufrimiento humano. Con infinita ternura, y muchas veces con la voz quebrada por el llanto, el arzobispo leía las cartas que le hacían llegar las madres y esposas desesperadas. Cartas escritas en papel arrugado, manchadas de lágrimas, que narraban el secuestro de sus seres queridos en la oscuridad de la madrugada. Desde el púlpito el obispo leía en voz alta los nombres de los que ya no tenían voz. Denunciaba, con nombres y apellidos, a los cantones arrasados, a las mujeres violadas, a los catequistas torturados hasta la muerte. Tengo aquí un estudio muy minucioso sobre 99 casos de desaparecidos, clamaba Monseñor con santa indignación. Y en nombre de la angustia de este pueblo, tengo todo el derecho de preguntar, ¿dónde están? Si están vivos, póngalos a la orden de un tribunal. Y si lamentablemente ya los mataron, dedúzcanse responsabilidades. Ha matado, tiene que pagar. Para los más pobres, la radio arquidiocesana era el único refugio. El arzobispado y la oficina del socorro jurídico
se llenaron de rostros demacrados, de viudas y huérfanos que acudían a Monseñor Romero porque sabían que él era el único en todo el país que no les cerraría la puerta. Él los escuchaba, los consolaba y el domingo siguiente convertía su dolor individual en el dolor de toda la Iglesia. Como él mismo repetía, citando el dolor de sus fieles: la ley es como la culebra, solo muerde a los que andan descalzos. Pero decir la verdad en un país cimentado en la mentira era un acto de valentía suicida. Sintonizar la ISAX en las zonas rurales se convirtió en un delito castigado con la muerte. Los escuadrones de la muerte y los agentes de la organización paramilitar ORDEN patrullaban los campos con machetes y fusiles. Si escuchaban que de una humilde choza de adobe salía la voz del arzobispo, entraban a golpes, destruían los aparatos de radio y se llevaban a sus dueños. Por eso, los campesinos tenían que escuchar la misa a escondidas en el monte, con el volumen al mínimo y el oído pegado a la bocina, como si el evangelio fuera un mensaje de contrabando. El gobierno, desesperado por el impacto arrollador de aquellas homilías, comenzó a sabotear la estación. Constantemente cortaban la electricidad durante la misa, creaban interferencias para bloquear la señal e incluso llegaron a dinamitar las antenas transmisoras de la radio para silenciarlo. Pero Monseñor Romero, sostenido por una fe inquebrantable, no se dejó intimidar. Sabiendo que los atentados contra la emisora continuarían, pronunció unas palabras que quedaron grabadas para siempre en el alma de su pueblo. Si por desgracia un día callaran nuestra emisora, si no nos dejaran escribir nuestro periódico, hermanos, cada uno de ustedes que cree tiene que convertirse en un micrófono. Cada uno de ustedes tiene que ser una emisora, un altoparlante, no hablando, sino viviendo la fe. Las ondas de radio podían ser bloqueadas y las antenas podían ser destruidas con explosivos. Pero los enemigos de la verdad pronto se dieron cuenta de que, mientras Óscar Arnulfo Romero siguiera respirando, el pueblo salvadoreño jamás volvería a agachar la cabeza. Por lo tanto, para silenciar la voz, tendrían que asesinar al profeta. Pero antes de que la sombra de la muerte lograra alcanzarlo, la voz de aquel humilde profeta salvadoreño debía resonar con fuerza más allá de sus pequeñas fronteras. A principios del año 1979, los ojos de todo el catolicismo estaban puestos en México. Se iba a celebrar la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en la ciudad de Puebla. Para Monseñor Óscar Arnulfo Romero, este viaje no era un evento diplomático más, era una misión sagrada. Sabía que debía defender la opción preferencial por los pobres, en medio de un clima de fuertes presiones conservadoras. Al despedirse de sus fieles, el último día del año 1978, les dijo con una profunda emoción que conmovió a todos los presentes: voy a Puebla y voy a llevar conmigo en mi voz la expresión de esta iglesia que son ustedes. ¡Qué iglesia más viva! ¡Qué iglesia más martirizada! ¡Cómo está llena del Espíritu Santo! Que mi humilde voz en Puebla sea el eco de la voz de todas sus comunidades. Él no viajaba para hacer política, viajaba para ser un mensajero de la realidad. Como él mismo declararía a su regreso, con la transparencia de un hombre con el alma limpia: en mi equipaje no llevo contrabando ni mentiras, solamente llevo la verdad. Y es que los detractores de Romero, tanto en El Salvador como en los pasillos de algunos palacios eclesiásticos, intentaban desesperadamente manchar su imagen. Lo acusaban de ser un activista disfrazado con sotana, de predicar el marxismo y de fomentar la rebelión. Pero estaban completamente ciegos ante la grandeza de su espíritu. La teología del arzobispo no nacía de los fríos libros de sociología, ni de los manifiestos revolucionarios o las ideologías de moda. Nacía pura y directamente del corazón sangrante del Evangelio. Monseñor Romero no era un académico de escritorio, era un teólogo de la vida. Entendió que no se puede hablar de un Dios de amor en medio de una sociedad que produce crueles estructuras de opresión. Su defensa de los campesinos no era una simple postura humanitaria, y mucho menos una estrategia política. Era el centro mismo de su fe cristiana. Él enseñaba a su pueblo que acercarse al necesitado era acercarse al misterio divino. Con una claridad deslumbrante,
Lo explicó desde el púlpito. Si nos preocupamos de los intereses de los pobres y de los desamparados, no es por una actitud humanitaria general, sino precisamente porque ellos representan a Jesús en la fe que nos revela la verdadera identidad de los humildes. Para el arzobispo, la gloria de Dios consistía en que el pobre viviera. Frente a los ídolos de la muerte que exigían sacrificios humanos, el ídolo del dinero, el ídolo de la seguridad nacional, el ídolo del poder absoluto, él oponía al verdadero Dios de la vida. Una y otra vez, repetía que la Iglesia debía defender el don mínimo de Dios, que a la vez es el don máximo, el sagrado derecho a la vida. Por eso sus fuertes denuncias contra las torturas, los secuestros y los asesinatos no eran proclamas políticas, eran el llanto desgarrador de un padre, eran un grito teológico frente a una sociedad que rechazaba la palabra del Evangelio para proteger sus injusticias. Él no defendía sistemas económicos. Él defendía el rostro sufriente de Jesucristo, humillado y golpeado en cada campesino sin tierra, en cada obrero explotado, en cada madre que enloquecía buscando a su hijo desaparecido. Monseñor Romero regresó de Puebla con el espíritu consolado, convencido de que su rebaño caminaba en la verdadera luz de la doctrina de la Iglesia. Pero al pisar nuevamente la amada tierra salvadoreña, descubriría que el reloj de arena de la historia había acelerado su marcha de forma aterradora, arrastrando al país entero hacia el abismo incontrolable de una guerra civil. Ese abismo incontrolable pareció abrirse de par en par en el otoño de 1979. El 15 de octubre, las calles de San Salvador amanecieron bajo el control de las tropas. Un grupo de jóvenes oficiales del ejército, argumentando estar cansados de la corrupción y de la matanza, había derrocado al presidente militar mediante un golpe de Estado casi sin derramamiento de sangre. En un país ahogado por el sufrimiento, la noticia se recibió con cautela, pero también con una frágil y anhelada esperanza. Se formó entonces una junta revolucionaria de gobierno, y por primera vez en mucho tiempo incluyó a civiles de intachable prestigio y profundo compromiso social, como el joven rector de la Universidad Centroamericana, Román Mayorga, y el líder socialdemócrata Guillermo Ungo. Prometían detener las violaciones a los derechos humanos, purgar a las fuerzas de seguridad y realizar una reforma agraria profunda. Monseñor Óscar Arnulfo Romero, siempre prudente pero con el corazón dispuesto a creer en la paz, acudió a los micrófonos de la radio ISAX. Con voz serena, pidió a las organizaciones populares que tuvieran paciencia, que dieran una oportunidad al diálogo y que evitaran cualquier insurrección prematura. Y dirigiéndose a los nuevos gobernantes, les ofreció la colaboración moral de la Iglesia, pero estableciendo un límite sagrado. Ponemos solo una condición: que ambos, gobierno e Iglesia, seamos conscientes de que nuestra razón de ser es servir al pueblo. Pero aquella esperanza fue una flor demasiado frágil para sobrevivir en la tierra calcinada de El Salvador. Las estructuras de pecado, los grandes terratenientes y los sectores más oscuros de la oligarquía militar no estaban dispuestos a ceder ni un milímetro de sus riquezas ni de su poder. El coronel José Guillermo García, quien había sido colocado astutamente como ministro de Defensa, se encargó de sabotear desde adentro cualquier intento de justicia. Bajo su sombra, los escuadrones de la muerte y la Guardia Nacional, en lugar de detenerse, se desataron con una ferocidad aún mayor. A lo largo del mes de noviembre y diciembre, Monseñor Romero tuvo que seguir leyendo, domingo a domingo, listas interminables de campesinos torturados, de obreros acribillados en huelgas, de catequistas desaparecidos en la oscuridad. El arzobispo denunciaba, con profunda angustia, que las fuerzas de seguridad se habían convertido en un gobierno paralelo, un imperio del terror que operaba con total impunidad. Finalmente, al ver que eran utilizados como simples escudos para ocultar una carnicería, los miembros civiles de la Junta y casi todo el gabinete de ministros renunciaron en bloque en los primeros días de enero de 1980. El experimento pacífico había fracasado. El lobo se había quitado la piel de oveja. El punto de quiebre definitivo, el instante en que el país entero comprendió que no habría marcha atrás, ocurrió en la mañana del 22 de enero
de 1980. Ese día, para conmemorar el aniversario de una histórica y sangrienta masacre campesina ocurrida décadas atrás, más de 100.000 salvadoreños salieron a marchar por las calles de la capital. Era una manifestación inmensa, pacífica y colorida. Hombres, mujeres, niños y ancianos caminaban exigiendo el fin de la dictadura, cantando consignas bajo un cielo despejado. Pero cuando la multitud pasaba frente al Palacio Nacional y la plaza de la Catedral, el infierno se desató. Francotiradores apostados en los techos de los edificios gubernamentales abrieron fuego con armas de guerra directamente contra la multitud desarmada. El pánico fue absoluto. Miles de personas corrían desesperadas, cayendo unas sobre otras, buscando refugio tras los muros de la catedral y en la cercana iglesia del Rosario. El gobierno cortó inmediatamente las transmisiones de todas las radios para imponer un apagón informativo, mientras el asfalto de la ciudad quedaba cubierto de sangre, de pancartas rotas y de zapatos abandonados en la huida. Esa tarde se contaron al menos 20 cadáveres y más de 120 heridos graves. Monseñor Romero, con el corazón desgarrado por el dolor de sus ovejas, abrió de inmediato las puertas de los edificios del arzobispado para dar refugio, curar a los heridos y consolar a los aterrorizados campesinos que no tenían a dónde ir. Al domingo siguiente, frente a una nación que lloraba en silencio, el pastor elevó su voz para asegurarles que tanta sangre y tanto dolor no serían en vano, y que Dios mismo recogería el clamor de liberación de su pueblo. El profeta seguía de pie, insobornable y valiente en medio de la masacre, pero en la intimidad de su oración nocturna, Monseñor Romero sabía perfectamente que las balas que habían asesinado a su pueblo ya estaban buscando su propio pecho. En 1980, El Salvador se encontraba al borde de una guerra civil que habría de prolongarse durante 12 años. La sociedad salvadoreña vivía sumida en una crisis política y económica que exacerbaba la desigualdad social y la violencia estatal. La dictadura militar, sostenida por una élite oligárquica, enfrentaba un creciente movimiento popular que exigía justicia social y derechos humanos. La Junta Revolucionaria de Gobierno, formada en 1979, tras un golpe de Estado que prometía reformas democráticas, rápidamente demostró ser incapaz de controlar las acciones represivas de las fuerzas de seguridad. Los cuerpos militares y paramilitares intensificaron una campaña de persecución contra líderes campesinos, sindicales, estudiantiles y religiosos que denunciaban las condiciones de opresión. Por su parte, los Estados Unidos, bajo el gobierno de Jimmy Carter, seguían aplicando su política de contención del comunismo en América Latina. Washington veía en los movimientos populares salvadoreños una amenaza potencial de alinearse con los bloques socialistas, como había sucedido en Nicaragua con la revolución sandinista. Esta perspectiva llevó al gobierno estadounidense a considerar el envío de apoyo económico y militar al régimen salvadoreño a pesar de las evidencias de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Monseñor Romero, voz de los oprimidos. En este escenario, Monseñor Romero emergió como una figura clave. Desde el púlpito denunciaba semanalmente las atrocidades cometidas contra el pueblo salvadoreño, convirtiéndose en la voz de quienes no tenían cómo defenderse. Sus homilías eran una mezcla de esperanza y denuncia, y llegaron a ser escuchadas incluso fuera del país. La carta a Jimmy Carter refleja la preocupación de Romero por las consecuencias devastadoras del apoyo militar estadounidense a la Junta salvadoreña. En su misiva, el arzobispo cuestiona el compromiso del presidente con los derechos humanos, apelando tanto a su fe cristiana como a los principios democráticos de su gobierno. Romero advirtió que la ayuda militar no solo fortalecería a las fuerzas represivas, sino que aumentaría el sufrimiento del pueblo salvadoreño. Los señalamientos de Romero a Carter. En su carta, Monseñor Romero expresó directamente que la ayuda militar no haría más que agravar la injusticia y la violencia en el país. También señaló cómo la Junta de Gobierno estaba subordinada al poder de militares inescrupulosos, quienes actuaban en beneficio de la oligarquía y en detrimento de los derechos fundamentales de la población. La petición de Romero era clara:
prohibir cualquier apoyo militar al régimen salvadoreño y garantizar que Estados Unidos no interfiriera en la autodeterminación del pueblo salvadoreño. El arzobispo también recordó el compromiso de los obispos latinoamericanos con la legítima autodeterminación de sus pueblos, tal como fue establecido en la Conferencia de Puebla en 1979. Sabiendo que su tiempo se acortaba velozmente y que las balas que ya buscaban su pecho se financiaban desde el extranjero, Monseñor Romero decidió jugar una última y desesperada carta diplomática para salvar a su pueblo. A principios del año 1980, El Salvador se tambaleaba al borde de una guerra civil total, un conflicto que terminaría prolongándose durante 12 largos y oscuros años. La crisis política y económica había exacerbado la desigualdad hasta niveles insoportables. La Junta Revolucionaria de Gobierno, que apenas unos meses antes había prometido reformas democráticas, demostró ser un simple espejismo, un escudo de papel incapaz de controlar a las verdaderas fuerzas del poder. Los cuerpos militares y los escuadrones paramilitares, financiados por la élite oligárquica, habían intensificado su cacería implacable contra líderes campesinos, sindicalistas, estudiantes y sacerdotes. Pero esta tragedia no era solo un problema interno. Mirando desde el norte, el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Jimmy Carter, observaba a Centroamérica con profundo temor. Tras el triunfo de la revolución sandinista en la vecina Nicaragua, Washington sentía pánico de que El Salvador fuera la siguiente pieza en caer bajo la influencia del bloque socialista. Cegados por esta política de contención del comunismo, los Estados Unidos preparaban un cuantioso paquete de asistencia económica y, sobre todo, de ayuda militar para el régimen salvadoreño, ignorando, de forma deliberada, las montañas de cadáveres y las evidencias abrumadoras de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Monseñor Romero, erigido ya como el defensor inquebrantable de los oprimidos, comprendió que aquellos fusiles, balas y helicópteros extranjeros solo servirían para derramar más sangre inocente. Por eso, el 17 de febrero de 1980, el arzobispo se sentó en su humilde escritorio y redactó una misiva histórica. Iba dirigida, nada más y nada menos, que al hombre más poderoso del mundo libre. En su carta al presidente Jimmy Carter, Monseñor Romero no utilizó el lenguaje calculador de la geopolítica, sino el tono firme y desgarrado de un pastor que ve a sus ovejas ser devoradas. Apelando directamente a los sentimientos religiosos que el propio mandatario estadounidense profesaba y a su bandera de defensa de los derechos humanos, Romero le lanzó una advertencia profética. Le explicó con una contundencia estremecedora que el envío de apoyo militar no haría más que agravar la injusticia y la violencia en el país. Le advirtió que la Junta de Gobierno no tenía ningún control y que estaba totalmente subordinada al poder de militares inescrupulosos, quienes actuaban únicamente para proteger los privilegios de la oligarquía y pisotear los derechos fundamentales de la población. Con una dignidad moral inmensa y recordando el compromiso de los obispos latinoamericanos en la Conferencia de Puebla, la petición del arzobispo fue absolutamente clara. Exigió que se prohibiera cualquier ayuda militar al régimen y rogó que los Estados Unidos no interfirieran en el sagrado derecho a la autodeterminación del pueblo salvadoreño. Era un llamado desesperado a la cordura, una oportunidad para que el poder terrenal escuchara la voz de la justicia divina. Monseñor Romero leyó esta carta públicamente en su homilía dominical para que sus campesinos, sus obreros y sus religiosas supieran que su obispo estaba intercediendo por ellos ante los imperios de la tierra. Sin embargo, la respuesta de la Casa Blanca fue el más frío y ensordecedor de los silencios. La misiva del arzobispo mártir nunca recibió una contestación oficial por parte de Jimmy Carter. Las frías matemáticas de la política exterior y los miedos a la Guerra Fría pesaron mucho más que la compasión y la sangre de los latinoamericanos. Aquel silencio marcó un capítulo trágico en la historia de las relaciones entre ambos países, dejando claro que el imperio había decidido cerrar sus oídos al dolor de los pobres. Las puertas de la diplomacia internacional se habían cerrado definitivamente. Los cargamentos de armas extranjeras estaban a punto de inundar la patria, y al pastor solitario, despojado de cualquier ayuda humana,
Solo le quedaba el púlpito, el altar y un último grito que estaba a punto de hacer temblar los cimientos del país entero. Aquel silencio gélido de los despachos internacionales y la inminente llegada de más armas para derramar sangre salvadoreña dejaron al pastor completamente solo ante el horror, pero armado con una única y definitiva palabra. El domingo 23 de marzo de 1980, la Catedral Metropolitana de San Salvador amaneció abarrotada hasta los topes. Como cada domingo, las viejitas de pies descalzos, los campesinos que habían caminado docenas de kilómetros desde lejanos cantones y los obreros sin trabajo, llenaban el templo para escuchar a su pastor. Depositaban flores y pequeños regalos al pie del altar. Pero aquella mañana, entre la grey más humilde, también se apiñaban docenas de periodistas extranjeros, sorprendidos, asustados, presintiendo que estaban a punto de presenciar un acontecimiento histórico. Tal vez intuían que asistían a un martirio anunciado, paralelo al de figuras como el obispo católico Tomás Moro. Monseñor Óscar Arnulfo Romero subió al púlpito por última vez en ese sagrado recinto. Los pobres le habían enseñado a leer y a entender el Evangelio de un modo nuevo. Su significado más profundo y salvador había estado oculto para él tras las gruesas paredes de los seminarios y los formalismos eclesiásticos de su juventud. Pero al caminar junto a sus ovejas, él se había convertido verdaderamente en la voz de los sin voz. En su boca, la palabra de los salvadoreños subía directamente hasta Dios, cumpliendo aquella antigua promesa del libro del Éxodo. He escuchado el clamor de mi pueblo. He visto la opresión con que le oprimen. Semana tras semana, Monseñor presentaba a Dios y al mundo la realidad sin disfraces, sin eufemismos vacíos, llamando a las cosas por su nombre para devolverles su peso ético. Aquella mañana, con la voz cargada de un dolor insoportable, describió los ambientes horrorosos que vivía El Salvador. Denunció que el verdadero objetivo de las autoridades era decapitar la organización del pueblo, asesinando a sus líderes de raíz, y advirtió que ningún gobierno puede ser eficaz si trata de implantar su proyecto a fuerza de sangre y de miseria. Entonces, en un acto de suprema valentía profética, el arzobispo dejó a un lado sus apuntes y sus análisis políticos. Elevó la mirada y se dirigió, ya no a los altos mandatarios ni a los oligarcas, sino directamente a los ejecutores materiales de las masacres. Habló a los hombres del ejército, a las bases de la Guardia Nacional, a los policías, a los jóvenes soldados encerrados en los cuarteles. «Hermanos», les dijo con una inmensa compasión que conmovió hasta las lágrimas a la asamblea, «son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos». El silencio en la inmensa catedral era absoluto. Monseñor estaba destruyendo, con la pura luz del Evangelio, la perversa excusa de la obediencia debida a los superiores. Estaba recordando el valor absoluto de la vida humana como templo vivo del Espíritu Santo. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice, no matar. La voz de Monseñor Romero comenzó a vibrar con la fuerza indomable de los antiguos profetas. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. El aire del templo se podía cortar con las manos. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Y entonces, recogiendo todo el sufrimiento, toda la sangre y todas las lágrimas de su tierra, pronunció las palabras que resonarían para toda la eternidad. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Un estallido atronador sacudió las paredes y las columnas de la catedral. Los aplausos del pueblo fiel estallaron como un torrente incontrolable. Un aplauso inmenso, catártico y desesperado, que duró casi un minuto entero. Un aplauso que era un gigantesco «Amén», un «Así es»,
de las ovejas sintiéndose, por fin, profundamente amadas y defendidas por su pastor. Cuando el clamor se apagó, Monseñor Romero respiró profundamente, con la serenidad inalterable de quien ha entregado hasta su último aliento por la verdad. Les recordó que la Iglesia predica una liberación que respeta, por encima de todo, la dignidad de la persona y que mira hacia la trascendencia divina. Y concluyó, sereno y majestuoso, invitando a su rebaño: «Vamos a proclamar ahora nuestro credo en esa verdad». Al pronunciar aquella orden sagrada frente al imperio de la muerte, Monseñor Romero sabía perfectamente que acababa de firmar su propia sentencia. Y en efecto, apenas 24 horas después, frente a un altar mucho más pequeño y silencioso, el eco de un solo disparo cambiaría la historia para siempre. Al pronunciar aquella orden sagrada frente al imperio de la muerte, Monseñor Romero sabía perfectamente que acababa de firmar su propia sentencia. Y en efecto, apenas 24 horas después, frente a un altar mucho más pequeño y silencioso, el eco de un solo disparo cambiaría la historia para siempre. El lunes 24 de marzo de 1980, San Salvador respiraba un aire espeso cargado de amenazas. En el estacionamiento del Hotel Camino Real, un grupo de hombres de oscuras intenciones ultimaba los detalles de una operación letal. El exmayor Roberto Daubuisson había dado la orden directa a los miembros de su escuadrón de la muerte para silenciar al arzobispo. Bajo la atenta supervisión y planificación de los capitanes Álvaro Sarabia y Eduardo Ávila, se coordinó la logística del asesinato. Un francotirador profesional, un hombre extraño de barba tupida, subió a la parte trasera de un automóvil Volkswagen rojo de 4 puertas, conducido por Amado Antonio Garay. El vehículo arrancó y se deslizó sigilosamente por las calles hasta llegar a la pequeña capilla del Hospital de la Divina Providencia. Allí, a las 6:15 de la tarde, Monseñor Óscar Arnulfo Romero celebraba una misa íntima de funeral en memoria de la madre de un amigo periodista. La capilla, abierta y sencilla, estaba bañada por la luz dorada del atardecer. Alejado de las inmensas multitudes de la catedral, el arzobispo se veía sereno, profundamente en paz con Dios y con su destino. Desde el centro del altar, Monseñor pronunciaba las últimas palabras de su homilía. Sus frases, siempre centradas en la redención y en el sacrificio, flotaban en el aire como un testamento sagrado. Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres, decía Romero, ofreciendo el pan y el vino, entregando sin saberlo su propia vida, nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Afuera, el Volkswagen rojo se había detenido justo frente a la puerta principal de la capilla. El motorista, Amado Garay, mantuvo el motor encendido. Desde el asiento trasero, el asesino barbudo apoyó su fusil con ambas manos, asomando el cañón por la ventanilla trasera derecha. A través de la mira telescópica, la figura del arzobispo, revestido con sus ornamentos sagrados y con los brazos abiertos sobre el altar, quedó atrapada en la cruz del visor. Y entonces, el estruendo. Un único y ensordecedor disparo rasgó el silencio sepulcral del templo. Una bala de alta velocidad, calibre 22, cruzó el pasillo central y golpeó directamente en el tórax derecho de Monseñor Romero. El pastor se desplomó al instante. Cayó a los pies del gran crucifijo, mientras una profusa hemorragia interna apagaba rápidamente la luz de sus ojos. La sangre del profeta salvadoreño comenzó a manchar el suelo inmaculado, mezclándose trágica y místicamente con el vino eucarístico. Las religiosas y los fieles, paralizados por el terror, corrieron a socorrerlo entre gritos y llantos desesperados, pero ya no había nada que hacer. El arzobispo de los pobres había entregado su último aliento. Afuera, el tirador bajó el arma y con voz escalofriantemente calmada, le dio una orden a su chofer: «Camina despacio, tranquilo». El vehículo rojo desapareció entre el tráfico de la capital. El precio pagado por los autores intelectuales para segar la vida del hombre más venerado de El Salvador
El pago canalizado a través de intermediarios como Walter Antonio Musa Álvarez fueron unos miserables 1000 colones. El imperio de la muerte creyó haber ganado. Pensaron que, al matar al pastor, las ovejas se dispersarían en medio del pánico y la oscuridad, pero ignoraban por completo la ley más profunda de la fe cristiana. La sangre de los mártires siempre, invariablemente, es semilla de resurrección. El domingo 30 de marzo de 1980, El Salvador entero quiso despedir a su padre espiritual. Más de 100.000 personas, obreros, viudas, niños, estudiantes y campesinos que bajaron de las montañas, inundaron la inmensa plaza Gerardo Barrios, frente a la Catedral Metropolitana. El mar de gente desbordaba las calles aledañas en el funeral más multitudinario y conmovedor en la historia de la nación. Pero el odio no respetó ni siquiera la majestad de la muerte. En plena misa de exequias, cuando el féretro descansaba sobre las escalinatas a la vista de todo el mundo, la plaza estalló en el más absoluto terror. Fuertes explosiones de bombas sonaron en las esquinas, seguidas por ráfagas de francotiradores ocultos en los edificios gubernamentales que abrieron fuego contra la multitud indefensa. El pánico fue apocalíptico. En una estampida desgarradora, la gente corría intentando buscar refugio tras los muros de la iglesia o en las calles vecinas, aplastándose unos a otros. Decenas de zapatos quedaron abandonados sobre el asfalto caliente. Al caer la tarde, el trágico saldo fue de 40 personas muertas, asfixiadas o acribilladas, y cientos de heridos. En medio del caos, el cuerpo de Monseñor Romero fue introducido apresuradamente en el interior de la catedral, y su ataúd fue depositado en la cripta subterránea, sin poder terminar la ceremonia. El pastor fue sepultado exactamente como había vivido, rodeado del dolor, la persecución y el llanto de su amado pueblo pobre. Pasaron las décadas. Los 12 años posteriores de una guerra civil devastadora, que dejó decenas de miles de muertos, justificaron todas y cada una de las advertencias proféticas de Monseñor Romero. Sin embargo, durante muchísimos años, su figura siguió siendo calumniada. Sus enemigos políticos, e incluso algunos sectores conservadores dentro de la propia Iglesia, intentaron bloquear su memoria, tachándolo de agitador. Su causa de canonización acumuló polvo en los archivos del Vaticano, sometida a interminables debates sobre si había sido asesinado por odio a la fe o por cuestiones políticas. Pero el corazón del pueblo nunca necesitó permisos de los despachos. Para los marginados de América Latina, él ya era, como lo bautizó la poesía popular, San Romero de América. La justicia divina, aunque lenta, finalmente derribó todos los muros. Con la llegada del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano que comprendía perfectamente el dolor de este continente, el proceso fue desbloqueado. Y el 14 de octubre de 2018, bajo un sol radiante en la inmensa plaza de San Pedro en Roma, y ante miles de peregrinos salvadoreños que agitaban banderas y lloraban de pura emoción, el Papa pronunció la fórmula sagrada. Aquel niño enfermizo de Ciudad Barrios, aquel joven sacerdote de carácter perfeccionista, aquel obispo tradicional que aprendió a ser verdaderamente libre al tocar las llagas sangrantes de su pueblo, fue elevado a los altares para toda la eternidad. San Óscar Arnulfo Romero.